Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje, hermano, es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe. Y en un ratito les voy a pedir que se pongan de pie para leer, ¿verdad? Uno escucha muchísimas cosas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Como por ejemplo, si quieren, no, se pueden sentar ahorita, se pueden poner de pie ahorita, yo les aviso. Ya mismito vamos a leer la palabra. Pero uno escucha cosas aquí en Puerto Rico como por ejemplo, todos los caminos conducen a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es, todos los caminos conducen a Dios. Y suena bonito, parece verdad, suena piadoso, pero está bien lejos de la verdad, bien lejos de lo que dice la palabra. Porque la Biblia habla de un solo camino, y es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, un solo camino. Jesús también dijo estas palabras, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que vemos que todo lo contrario, ¿verdad? Como que ese highway, ¿verdad? Y para llegar a Dios con muchos carriles es muy contrario a lo que la palabra de Dios dice. Otros dicen, y yo recuerdo un profesor de la universidad hablar sobre esto, un profesor de contabilidad hablar sobre esto, que lo importante es la fe. Claro, simplemente la fe, no la fe bíblica, no la fe por la palabra, simplemente hay que tener fe. O sea, si tú tienes fe, ya eso es suficiente y eso obra, ¿verdad? Y hay una transformación. Y él hablaba inclusive de unos experimentos que realizaron unos científicos y todo eso, de unos que ejercieron fe. Bueno, pero definitivamente no la fe de la palabra del Señor. Así que aunque la gente dice eso, uno tiene que ir a la revelación más segura que nos ha sido dada. Y la revelación más segura que nos ha sido dada es la palabra de Dios. Es la Escritura. Y nosotros tenemos que ir ahí y ver qué dice la Biblia, la misma Biblia, que es la palabra de Dios sobre la fe. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a quitar de nosotros, ¿verdad? Eso que traemos como buenos puertorriqueños, que repetimos lo que hemos escuchado, lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Y que nosotros repetimos muchas veces sin ningún fundamento. Inclusive hablamos de la fe, pero sin ningún fundamento. El fundamento está en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia que estaba en Éfeso, les decía, mira, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, un Dios y Padre de todos, nada más, no muchos, uno solo. Así que aunque la Biblia es totalmente inclusiva en el sentido de que todos vengan, hay oportunidad para todos de salvación, de amor, de gracia. Ven. A la misma vez, es muy exclusiva en cuál es el camino de salvación y cuál es la verdadera fe. Así que ahora sí, les invito a estar en pie. Vamos a leer en Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 al 9. Y dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día, por esta semana. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros, tus hijos, en este tiempo, Señor, en este esfuerzo evangelístico, Padre amado. Pero también te presento a aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos, Señor, que están confundidos con una fe que no es la fe de la palabra. Los presentamos a ti, Señor, porque sabemos que solamente tú puedes, Señor, dar vida y aclarar, Señor, todos esos conceptos que puedan estar equivocados en nuestra vida. Solo tú, Señor. Así que gracias, Padre amado, por tu presencia en este lugar. Te pido que me cubras en este día con tu gracia, como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Vemos aquí, en esta porción de la Escritura, primeramente, la obra de Dios, ¿verdad? Porque la salvación, dice la Escritura, le pertenece a Dios. Si Dios no interviene, si Dios no planifica, si Dios no toma una iniciativa, no hay salvación. Y vemos aquí, ¿verdad?, en la primera parte de este pasaje que leímos, donde se nos dice que Dios, ¿verdad?, por su gran misericordia, su grande misericordia, Él nos hizo renacer, es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro. Y renacer implica nacer de nuevo, ¿verdad?, volver a nacer. Así que es por la misericordia de Dios, por la intervención de Dios, que ahí dice que es Él el que nos hizo nacer de nuevo. Es su iniciativa, ¿verdad? Hay un versículo que conocemos y muy citado que dice que si podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Así que definitivamente Dios es el que interviene y lo hace por misericordia, no lo hace por justicia, porque todos somos pecadores. No hay uno que esté fuera de ese grupo de pecadores. No son las películas como las películas de vaqueros, ¿verdad?, que estaban los buenos y los malos. Aunque realmente todas las películas así de acción siempre están los buenos y los malos, aún hoy día, ¿verdad que sí? Pero en la Biblia no están los buenos y los malos, están los malos y los malos. Lo único que hay malos redimidos y hay malos que no han sido redimidos, es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, si Dios no toma la iniciativa, nadie se puede acercar. Aquí lo vemos una vez más. Es su misericordia porque nadie lo merece. Nadie. Él ha ejercido esa misericordia. Dice también que es mediante la resurrección de Cristo. No hay otro camino. Tampoco hay otro sacrificio. Es mediante la resurrección de Cristo. Cristo, el Mesías, fue a aquella cruz. Allí entregó su vida, murió por el pecado de los suyos para pagar el precio con su muerte en aquella cruz. Pero aquella cruz y aquella muerte no le pudo retener ni le pudo vencer, sino que Él vence también la muerte y resucita. Así que cuando está hablando aquí de la salvación y de la fe genuina que por la que los hombres obtienen la salvación, es mediante ese sacrificio de Cristo que venció a la muerte
y que resucitó, ¿verdad? Como dice la Escritura. También vemos ahí que dice, con relación a la obra de Dios, que la herencia, hay una herencia reservada en los cielos para los hijos de Dios. Dice que es incorruptible, no se puede corromper, dañar, no se puede contaminar, que está incontaminada y utiliza otra palabra, inmarcesible, que implica que tampoco se puede marchitar. Y dice que esa herencia está reservada en los cielos para los hijos de Dios. Y finalmente, considerando la obra de Dios en esta porción de la Escritura que hemos leído, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Vemos ahí también la fe. Todo esto, ¿verdad?, que es parte, ¿verdad? Somos guardados por el poder de Dios. Vemos la fe, que es un regalo del Señor también. Y vamos a ver unos versículos más adelante, para entonces alcanzar la salvación. Pero en este pasaje que hemos leído, donde Dios utiliza al apóstol Pedro para dejarnos esta primera carta, vemos también una respuesta de aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, de aquellos que verdaderamente muestran que han profesado la fe genuina y la fe, ¿verdad?, que es verdadera. Y dice que estos se alegran aunque tengan que ser afligidos por diversas pruebas. Y eso está de principio a fin, ¿verdad?, en toda la Escritura. El mismo Cristo dijo que en este mundo habría aflicción. Es interesante y es increíble cómo las personas pueden seguir detrás de falsos evangelios que prometen, ¿verdad?, una vida sin enfermedad, una vida de victorias y una vida sin sufrimientos, porque eso no es lo que dice la Biblia en ningún lado. Siempre reitera lo contrario de la miseria que se vive en este mundo por causa del pecado, pero para los hijos de Dios, aun cuando Dios no nos exime de ese dolor, Él está con nosotros, y en muchas ocasiones hay dolores y sufrimientos que son pruebas, como vemos aquí, son pruebas que tienen el fin, ¿verdad?, de seguir trabajando en nuestra vida para la gloria del Señor. Y dice aquí que los que han experimentado esa verdadera fe, dice que se alegran aún en medio de las diversas pruebas. Es parte de la evidencia de esa fe verdadera. Dice también que el fruto de la prueba de su fe es alabanza, gloria y honra a Jesucristo. O sea, no solamente hay un deleite en entender, ¿verdad?, que todo lo que Dios permite en nuestra vida, ¿verdad?, es porque Él así lo quiere y es para su gloria, sino que el fruto de la prueba de nuestra fe, de los verdaderos hijos de Dios, el fruto es alabanza, gloria, honra a Dios. Y yo he sido testigo, yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Quizás aquí hayan algunos nuevos que no, pero hemos sido testigos cómo en medio de tribulaciones terribles, nosotros vemos cómo estos hermanos que han experimentado la fe verdadera alaban a Dios en medio de cosas terribles que ellos tienen que enfrentar y que tienen que vivir. Dice también en este texto que aman sin haberle visto. Y esto es importante. Esto es importante. Aman sin haberle visto. Dice que creen aunque no lo ven. Dos elementos bien importantes para la fe verdadera. Aman aunque no ven y creen aunque no ven. Porque el gran problema de muchos es que quieren experimentar y tocar y sentir y ver y escuchar para entonces creer y para entonces amar. Pero en el diseño del Señor no es así. La verdadera fe no es así. Y finalmente dice que se alegran con gozo inefable. En medio de este contexto también de la prueba de la fe, se alegran con gozo inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras que puedan realmente describir el gozo que ellos experimentan. Aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, porque han experimentado la verdadera fe. Y el propósito en este día, más que los creyentes,
es para aquellos que no conocen al Señor. Y están luchando quizás, ¿verdad? Con la fe, con su fe, con Dios. Y quiera el Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? En este día mostrarse a tu vida y mostrar la verdad, la genuina fe, la fe que salva. Aleluya. De hecho, cuando termina esta porción de la palabra que hemos leído en Primera de Pedro, terminan que estos obtienen el fin de la verdadera fe. ¿Y cuál es el fin de la verdadera fe? La salvación de vuestras almas, decía allí el apóstol Pedro. Así que definitivamente no hay muchas fes. No hay muchas fes. Hay una sola fe que salva. Y el apóstol Pedro, usado como un instrumento de Dios en esta primera carta, dice: no se dejen engañar. Hay una sola fe. Y en esta fe serán probados, pero serán también guardados por Dios, donde, como dice la palabra, por el poder de Dios, nada ni nadie los podrá arrebatar de su mano. Están seguros en Él. Pero esa es la vida que nosotros como cristianos tenemos que vivir y tenemos que entender. Hebreos 11.1, lean 11.6, perdón. Hebreos 11.6. Y sé que es un versículo que leemos con frecuencia aquí. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate que no dice que es difícil. ¿Cómo es? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Que Dios está, que Dios existe, que Dios es real. Y no solamente eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la palabra. También, en ese mismo capítulo, en el versículo 1, nos define lo que es la fe. Y dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de la palabra. Esa es la definición de la Escritura. Es interesante, dos palabras aquí: certeza y convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras, certeza y convicción. La primera palabra, certeza, cuando uno estudia esa palabra en el original, tiene dos vertientes. Esa palabra certeza, donde está implicada la fe. La primera implica un soporte. Implica una plataforma, un fundamento. De ahí el título del mensaje. Un fundamento, es un lugar que nos sostiene. Esa es la primera, lo que implica esa palabra certeza de lo que se espera. Y la segunda palabra, convicción. Bueno, le dije que tiene dos implicaciones. La palabra certeza, esa de un fundamento que nos sostiene, donde nos paramos firmes ahí. Y la segunda implica esencia, confianza, seguridad. Lo que implica esa palabra certeza, implica ese fundamento firme donde nosotros como creyentes, ¿verdad? Nos paramos ahí. Y la confianza, la seguridad que podemos tener en ella. Y la otra palabra, convicción, en el original es interesante, que implica que es la prueba. Cuando ahí dice la convicción de lo que no se ve, es la fe es la verdadera, la fe verdadera es la misma prueba de lo que no se ve. Interesante lo que dice, ¿verdad? Lo que implica la palabra. Así que creer en Dios no implica necesariamente que hay fe bíblica. Porque hay personas que creen que Dios existe. Eso es creer de una manera existencial. Y hay muchísimos así. Y es posible que tú estés aquí y esa sea la fe que tú tienes. Una fe existencial. Una fe de que tú sabes que Dios existe. Que tiene que haber un Dios. Algunos no les gusta ni decir Dios. Dicen, hay una inteligencia, ¿verdad? Sobrenatural. Y cosas así, le ponen otro nombre. Y tienen ese tipo de fe de que hay algo más que existe.
Pero ahí queda. Esto no afecta sus vidas, es simplemente un concepto que tienen, ¿verdad?, de la vida y de un ser. Esa fe definitivamente nos salva. En Santiago 2:19, siempre que hablamos de este tema, lo citamos, porque es un texto bien importante. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. No es una fe que los salve. Es simplemente la fe de que ellos saben que existe Dios. Tienen ese conocimiento. Y si hay alguien que está consciente de la existencia de Dios, es el diablo y los demonios. Pero no son salvos. Y tristemente hablando, muchos, esa es la fe que tienen. Dios existe. Sí, es verdad. Hay un Dios. Y hay algunos hasta que dan su ofrendita y sus chavitos, tú sabes, para darle a Dios hay que darle su poquito. Tienen ese concepto de Dios, ¿verdad? Alguien dijo, y es interesante, ¿verdad? Esto que no es un asunto de creer en Dios, sino de creer a Dios. No es simplemente creer que Dios existe, sino creer a Dios. Y cuando uno dice eso es creer en lo que Él ha dicho, creer en sus preceptos, creer en sus estatutos, en sus promesas. Es una vida que vive para Dios, que reconociendo esa realidad de que Dios es real y de que Dios vive, toda mi vida es transformada, es cambiada porque tengo esa conciencia por la gracia de Dios de que Dios existe, que es real y que es mi dueño. Así que yo te pregunto a ti, o cualquiera que nos escucha por internet, tenemos gente que nos está escuchando por internet, por televisión, ¿cuál es la fe que tú tienes? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Una sola fe es la que salva. ¿Cuál es la que tú tienes? Los ateos están bien definidos, aunque bien equivocados. Pero ellos están muy definidos. Dios no existe. Ellos saben que están fuera de lo que es la fe y se ríen y se mofan y escriben en contra de Dios y sus libros y qué sé yo y cuánta cosa hay. Aunque el pastor dice que no hay ateos cuando están en un avión a 30,000 pies de altura y fallan los motores, ahí todo el mundo, ¡ay, Dios mío! ¡Pan! Pero el ateo está muy definido. El ateo está definido. Ellos saben que no creen en nada, que no les importa la fe. La peor condenación, pienso, es de aquellos que creen estar cerca de Dios. Esa fe, pero que está muy lejos de la verdadera fe, esa es la peor, que es la fe de los religiosos. De aquellos que utilizan la religión como una excusa para no rendir sus vidas a Dios y vivir para Dios. Si les dicen que tienen que hacer unos ritos y unas cositas, pues ok, no hay problemas con eso. Y lo hacemos, pero rendir mi vida para la gloria de Dios, arrepentirme de mis pecados, dejar de caminar como el mundo camina. Yo sé lo que está mal. Yo sé lo que a Dios no le agrada. Y entonces decidir, no, tengo que entregarle esto a Dios. Tengo que pedir perdón. Ya no puedo seguir mintiendo. Tengo que dejar esto que está en mi corazón, esa amargura, ese odio, ese rencor, no puede ser. Vivir sin considerar a Dios mis días. Me levanto y no me importa el Señor. Pretendo vivir mi vida y llenarla con los placeres que da el mundo.
pero a la misma vez entonces ir el domingo o en Semana Santa y entonces aquí está mi fe. Qué triste, qué engañado, la peor fe. ¿Cuántos en esta Semana Santa no van a comer carne? Antes eran más religiosos, ahora es menos. Así que a lo mejor solamente el viernes no comen carne. Y están todo el viernes pensando en el hamburger que se van a comer el sábado de gloria. Y Dios es tonto. Dios es tonto. Dios es tonto. Simplemente dejo de comer carne un día y ya yo lo tengo aquí. Otros cargan cruces de madera. Me imagino que ahora la harán de PVC, que son menos pesadas. En lugares como las Filipinas se crucifican con clavos y todos. O sea, le dan latigazos y todos como, o sea, horrible. Los que vienen de una influencia evangélica, pero sin la fe verdadera, pues entonces otras cosas. Pues vamos a la iglesia. Entonces, Semana Santa hay que ir a la iglesia. Tú sabes. Lo mismo. Qué engaño y qué triste. El capítulo 24 de Mateo, Jesucristo está hablando de las señales de su regreso. Habla ahí cuando él, ¿verdad? Los tiempos del fin, cuando Él va a regresar y nos muestra, ¿verdad?, unas señales de cuando Él va a regresar. Y veo que están algunos buscando ya Mateo 24. Qué bueno que aunque no vamos a leer Mateo 24, vamos a leer Mateo 23, así que están cerca. Están cerca. Porque hemos leído muchas veces Mateo 24, pero no Mateo 23. Y Mateo 23 nos habla allí de 7 ayes de los escribas y los fariseos. O sea, de los religiosos. De esa fe que no es verdadera, que no salva, que se esconde detrás de la religión y de los ritos y de hacer cosas, pero que el corazón está muy lejos de Dios. Y cuando ella habla de ayes, lo que implica son lamentos, sufrimientos, dolores de los escribas, de los religiosos. Y está hablando Cristo. Así que vamos a leer y vamos a leer bastante, así que les pido que estén conmigo leyendo para que no se pierdan. Y comenzando en el versículo 1, Mateo 23, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Fíjate, eso está bien. El problema no es lo que ellos decían, es lo que hacían. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, ay de vosotros, aquí vemos un ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, otro ay, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y a lo que se refiere ese versículo 14, Cristo, es que se aprovechaban económicamente de las pobres viudas. Mira lo que dijo Spurgeon con relación a este versículo 14. Dice, estas palabras prueban que hay grados de castigo, así como hay gradaciones en gloria. Todos los impíos serán juzgados y condenados por el juez justo, pero la mayor condenación será reservada para los hipócritas. Yo nunca me olvido de unas palabras que dijo el pastor hace muchos años, pero hay palabras que se le quedan a uno aquí, era siempre. Y recuerdo en una predicación él dijo que Dios puede trabajar con cualquier cosa, con cualquier pecado, menos con el hipócrita y con la hipocresía. ¿Por qué? Bueno, porque la misma hipocresía levanta una pared. Yo estoy bien, tú no tienes nada que bregar aquí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Ay de vosotros, otro ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Tú sabes qué quiere decir ese versículo? Ellos eran tremendos proselitando, buscando adeptos a su causa religiosa. Pero como a lo que los llevaban era a la mentira y al engaño y a la herejía y no al evangelio, no a la verdadera fe, lo que hacían es que los hacían más hijos del infierno que hijos de Dios. Por eso es que es importante uno saber en dónde uno está parado y cuál es la fe que uno profesa. Porque no hay nada más, una sola fe, un solo camino. Versículo 16, ay de vosotros, otro ay, guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ya ustedes ven las incongruencias ahí. Versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ellos diezmaban todo, porque era un asunto de cumplir. Era un asunto de cumplir. Yo cumplo con esto. No me importa lo que Dios piensa en mi vida, a la luz de la palabra, del carácter de Cristo, de la vida que yo camino en este mundo de perdición. Cuando yo digo que sigo a Jesús, no me importa, yo cumplo con las cosas. Pero mira lo que dice aquí, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y ahí el Señor, realmente el Señor es un chiste, eso es como un chistecito, una broma.
en el sentido, ¿verdad? Mira lo que ustedes hacen. No se quieren tragar el mosquito y cuelan el vino y todo para que no se coman el mosquito, pero se tragan el camello. Así están los que están fuera, ¿verdad?, de lo que implica la verdadera fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una palabra antes, un capítulo antes de hablar sobre la venida del Señor. Las palabras de Jesucristo en contra de los religiosos, de aquellos que se esconden detrás de la religión, que la utilizan para alcanzar el beneficio, cierto beneficio delante de los hombres, pero que su corazón está lejos de Dios, que engañan, son palabras terribles. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la fe que tú profesas? ¿Qué evidencia las acciones de tu vida, de tu fe? No es un asunto de decir lo que tú crees, sino tú mismo evalúa tu vida. ¿Qué demuestra lo que tú crees? La fe que tú profesas. Cristo termina ahí diciendo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Miguel de Unamuno, reconocido poeta español, escribió lo siguiente: el infierno se concibió como una institución policial para inspirar miedo en este mundo. Pero lo peor de todo es que ya no asusta a nadie y por lo tanto tendrá que cerrarse. Qué pena que don Miguel, el 31 de diciembre de 1936, que fue cuando murió, se haya dado cuenta de cuán equivocado estaba, de la peor manera, porque ya después de la muerte no hay arrepentimiento para salvación. Qué triste. Definitivamente, nosotros proclamamos la verdad, la vida en Cristo Jesús, que el que a Él viene, el Señor no le echa fuera, que los que creen en Él tienen vida eterna, que Él ha abierto un camino de salvación que es por gracia, que no importa el pecado, el tamaño de tu pecado, no está lejos del alcance del perdón de Dios. No está. Que Él ha extendido esos brazos para que todos los que vengan, Él los reciba con amor y con gracia. Él sabía lo que estaba haciendo cuando murió. Y Él sabía lo que le esperaba. Pero Cristo lo hizo, y lo hizo con amor, porque Él sabía que no había otro camino de salvación. Y si tú vienes a Él, vas a hallar esa paz y esa salvación que solamente Él puede dar. Aleluya. Ese sentido de perdón. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuán en un momento dado, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, nos muestra
nuestra maldad, cuán pecadores, ¿verdad?, nos sabemos que somos. Que tristemente hablando, aún en medio de eso, Satanás sigue pretendiendo engañarnos, ¿verdad?, y engañarte, diciéndote que tú es que tú no mereces la salvación, tú no eres digno, tú no puedes pasar, tú no puedes levantar tu mano, tú no puedes entregar tu vida a Cristo. Y es verdad lo que te están diciendo, tú no te lo mereces, tú no eres digno. Pero la salvación no es porque lo las merezcamos o seamos dignos, porque ninguno se la merece y ninguno es digno. Pero hay uno que fue el merecedor de la vida, que es Cristo Jesús. Él es el digno. Y es en Él y en su sangre que nosotros podemos venir y rendir nuestras vidas. Y recibir ese perdón de Dios. Y yo creo que sí que le podemos dar un aplauso al Rey de Gloria. Estábamos sin fe, sin esperanza, lejos de Dios. No importa tu vida. Lo maravilloso de la fe es contrario a las obras. Eso es lo maravilloso. En el sentido de que la salvación descansa en una obra que es la de Cristo, pero no en las nuestras. Lo que el Señor nos demanda es creer. Y cuando uno lee unos versículos que espero que nos dé tiempo para leerlos, vamos a ver que aún esa fe es un regalo del Señor. Pero el cristiano camina por fe, no es por vista. Mucha gente quiere llegar al Señor, ¿verdad? Y aún nosotros vemos los mismos fariseos demandándole señal al Señor para creer en Él. Muéstranos algo, haz una señal. Y entonces yo voy a creer. Y el mundo sigue exigiendo eso muchos. Es posible que aquí los que no tienen una fe verdadera estén esperando eso. Una señal y que se me paren los pelos y que yo escuche una voz que me hable y entonces, o que yo me eleve, qué sé yo. Una señal. O que yo vea a Cristo ahí materializarse su cuerpo físicamente. Y entonces eso mismo le decían los fariseos. Y Cristo le dijo, la única señal que ustedes van a recibir es la señal de Jonás. Que como estuvo en aquel pez 3 días y 3 noches, eso es lo que ustedes van a la única señal que van a tener. Refiriéndose a ¿qué? A Cristo, al sacrificio de Cristo y a la resurrección de Cristo. Porque el mundo y Satanás quería, ¿verdad?, destruir a Jesucristo. Y cuando Él estaba en aquella cruz, Él pensaba que lo estaba destruyendo, pero era parte del propósito de Dios. Y como yo he dicho anteriormente, celebraron el viernes, celebraron el sábado, pero el domingo se le acabó la celebración, aleluya. Porque Cristo resucitó, se levantó de los muertos, vive y reina en gloria. Vive, Él vive. Los que estamos aquí, que caminamos con el Señor y los que a través de la historia han vivido para Dios, han muerto para Dios, han sufrido para Dios, lo hacen porque han experimentado la realidad de un Dios que vive, que está con nosotros, que ciertamente caminamos por fe y no por vista, pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, algo ocurre. Y sabemos que lo que Él ha dicho es verdad. Y que aunque no lo veamos, es verdad. Y por su gracia opera un milagro en nosotros, en que podemos amarle sin aún haberles visto. Nuestra fe no está cimentada sobre nuestra fe. Nuestra fe no está cimentada sobre la nada. Porque si bien es por fe, también nosotros sabemos, y la historia, hay una evidencia histórica y real de que Dios, ¿verdad?, Jesucristo existió, vino a este mundo, de que hay un pueblo de Dios, hay una evidencia de eso. Así que nuestra fe no es una fe loquita como pretenden los que no tienen fe. Claro, a nosotros no nos importa eso.
que digan lo que quieran. A nosotros nos entristece eso, porque sabemos que no tienen salvación, no tienen esperanza, no tienen Dios. Como he dicho anteriormente también, los ateos son las personas más de las más que merecen nuestra compasión. No tienen esperanza ninguna. Así que no es una fe loca, ignorante. Una fe, Cristo vino. De hecho, estamos en el año 2024 porque han partido la historia con el nacimiento de Cristo. El mundo no lo puede negar. El libro más vendido de toda la historia es la palabra de Dios. Pero por mucho. El libro más vendido, el libro más traducido es la palabra de Dios. Si usted busca la historia, va a encontrar momentos en que muchos dijeron, vamos a destruir la Biblia. Esto va a dejar de ser. Aquí estamos. Sigue siendo el libro más vendido. Y Dios sigue obrando y haciendo milagros. Hay dos hombres, Lee Strobel y Josh McDowell. Dos hombres que en su ignorancia, su prepotencia y orgullo, ellos querían mostrar que Dios no existía. Que Cristo, que eso de Cristo y el cristianismo, eso es un cuento chino. Y ambos, de diferentes maneras, se dieron a la tarea de buscar evidencia para mostrarle al mundo que el cristianismo es una falacia, es un chiste, y ustedes son un chorro de ignorantes todos, en buen puertorriqueño. Y hay películas que han hecho ambos, ¿verdad?, de su vida. Hay libros, en el caso de Lee Strobel, ¿verdad?, el caso de Cristo. En el caso de Josh McDowell, evidencias que exige un veredicto. Tomo 1, tomo 2. Ahora vi que tienen una versión revisada, ¿verdad?, unificada. Tremendo libro, ¿verdad? Más que un carpintero también escribió Josh McDowell. Y estos hombres querían probar que el cristianismo es falso, que Cristo no existe, que Dios es esto, que la fe. ¿Y tú sabes qué pasó? Después ustedes pueden buscar información. Pero ante tanta evidencia, claro, sabemos que siempre fue una obra del Espíritu Santo. Pero ante la evidencia los aplastó. La evidencia de la veracidad de Cristo, de su sacrificio, los aplastó. Pero tú sabes qué, la gracia de Dios los levantó. Aleluya. Y ambos le sirven al Señor. Tremendo. Mira Romanos 10, del 8 en adelante, lo que dice. La palabra de Dios dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto que vamos a leer, mira, te lo digo a ti. Si tú no estás en la fe verdadera, si por la gracia del Espíritu Santo Dios te ha mostrado que tu fe no coincide con lo que hemos hablado y que dice la palabra de Dios. Mira lo que el Señor quiere. Mira lo que el Señor quiere. Versículo 8 otra vez. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que Él pide.
un clamor genuino a Él. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y más adelante, en el versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy, predicando la palabra del Señor. Creer. Creer. Creer que tú eres pecador, reconocerlo y creer que Cristo es el camino. Y que Él no miente, Él prometió que los que vienen a Él, que los que se arrepienten, rinden sus vidas a Él, Él les da vida eterna, Él les da el perdón de sus pecados. Por gracia, un regalo, aleluya. ¿Cuántos han recibido ese regalo? Vamos al Señor. Así que yo pregunto aquí si hay alguien, ¿verdad? Vi que no eran muchas visitas, pero solo Dios sabe los corazones que están aquí. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que el Espíritu Santo le ha hablado. Yo te digo, mira, no salgas de aquí sin tomar una decisión por Jesús. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú sabes que no has profesado una fe bíblica, que no has rendido tu vida al Señor, no salgas de aquí sin hacer eso. Y como vemos ahí, simplemente el que confiesa, el que invocara, el que creyera. Así que si tú reconoces eso, yo lo único que te pido, porque quiero orar por ti, es que tú levantes la mano donde tú estás. Si tú en este día rindes tu vida al Señor, tus pecados. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Si tú reconoces esa condición. No luches. No hay por qué luchar. Ríndete, ¿verdad? Déjate caer en esos brazos. Habrá alguien que hoy toma esa decisión. Dice, Señor, perdóname. Dios te bendiga, varón. Dios le ama. Dios te bendiga. Estás reconciliando tu vida con el Señor. Dios te ama. Él está entregando su vida y otro hermano le está reconciliando su vida. Habrá alguien más que hoy rinde su vida. Mira, si tú piensas arreglar tu vida para venir a Él, no vas a poder. Solo Él puede trabajar con nuestra vida. Es lo que depositas esa semilla de fe para que puedas creer y rendir tu vida al Señor. Habrá alguien más que está así. No salgas de aquí. Mira, Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. No salgas de aquí. Es un regalo. Es un regalo. Dios le bendiga, Dios le ama. Dios le bendiga, Dios le ama. Este mensaje es para ti. Es para ti. Es para ti. No salgas de aquí. Tú sabes. Tú sabes. No salgas de aquí sin rendir tu vida al Señor. ¿Habrá alguien más? Alguien más. Dios le bendiga, Dios le ama. Es especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá algún hermano en la fe pero que se alejó, se apartó de los caminos del Señor? Y hoy, qué tremendo día hoy, este domingo que comenzamos esta Semana Santa, regresa a casa, reconcilia su vida con el Señor. ¿Habrá algún hermano, alguna hermana que hoy regresa a casa, reconcilia su vida con el Señor? No le pido que se convierta porque ya es hijo de Dios, pero sí que regrese a casa, que se reconcilie con Cristo. ¿Habrá alguien? Pregunto por última vez. ¿Queda alguien
que sabe que tiene que levantar su mano y no lo ha hecho. Ahora es el momento. ¿Habrá alguien? Pues yo le voy a pedir a todos los que levantaron su mano, por favor, no se queden allá porque queremos orar por ustedes y terminamos rapidito. Le voy a pedir a todos los que levantaron la mano que pasen por aquí, queremos orar por ustedes. Se ubiquen por aquí mirando hacia acá. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios los bendiga. El joven que viene por allí, la dama que viene, Dios le bendiga. Que no se quede nadie, por favor, vengan por aquí. Sigamos dando un aplauso al Señor. Dios te bendiga, varón. Un especial para el Señor. Dios bendiga a esa dama que viene por allí. El joven también que viene en camino. Dios los bendiga. Ese aplauso que siga por Dios y por estas vidas. Dios les ama. Son importantes para el Señor. Damos este aplauso al Rey de Gloria. Vienen por ahí todavía caminando. Los vamos a esperar. Gracias, Señor. Mira estas vidas, Señor. Tú conoces el corazón de ellos. Por ahí viene el joven también. Dios te bendiga. Si alguno no levantó la mano pero quiere caminar hasta aquí, ven, 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 camina hasta acá. No importa que no hayas levantado la mano, ven, camina. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Extiendan sus manos hacia acá. Padre, te damos gracias por estas vidas. Tu palabra dice, Señor, que el enemigo vino a destruir, a matar y a robar. Pero tú, Señor, tú viniste a dar vida. Y vida en abundancia. Yo te presento estas vidas, Señor. Llénalos de ti, Señor. Arrópalos con tu paz, Señor, con tu gracia. Tú conoces cada situación. En tus manos están, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir que pasen por ahí porque le queremos compartir algo rapidito. Ustedes saben, queremos orar por ustedes. Damos ese aplauso por ellos. Fuertemente. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Dios te bendiga, papá. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.